Podemos dar gloria al Señor. Abra su Biblia, por favor. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 54 y 55. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 55. Leamos todos. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Siéntese, tenga la bondad. Y saludo a todos en el nombre del Señor, a toda la iglesia presente y los que están ausentes en cuerpo, pero presentes allí, conectados. Saludos para todos en el nombre del Señor. Y bienvenidos aquí a este lugar que es casa de Dios y puerta del cielo. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. En esta noche traigo una pregunta. ¿Con qué fuego te calientas? ¿Con qué fuego te calientas? El fuego se define como la reacción química de oxidación violenta de una materia combustible, con desprendimientos de llamas de calor, vapor de agua y dióxido de carbono. Es un proceso exotérmico desde su punto de vista, y el fuego es, en otras palabras, la manifestación visual de la combustión. Bueno, nosotros conocemos todos el fuego, pero definirlo de pronto no nos queda fácil, ¿cierto? Y leerlo así como lo he leído, como que tampoco lo entendemos. Pero se llama materia a todo esto. Este material con que está hecho este púlpito es materia, ese material con que está hecho ese instrumento es materia. Y cuando el fuego le entra y lo vuelve ceniza, hay un proceso allí de combustión de la materia, donde hay llamas de calor, vapor de agua, dióxido de carbono, etcétera. Y si algo puede hacer el fuego el fuego hace que haya calor, ¿cierto? Hoy es una noche, por ejemplo, fría. Y si en las noches de calor prendemos aires acondicionados para climatizar el ambiente, en esas regiones de la tierra donde el invierno llega con todo su ímpetu, se prenden hogueras, chimeneas. Y así como hay aires acá, ya hay artefactos de calefacción. Clima acondicionado de calor, y de esa manera poderse mantener ahí resguardado dentro de la casa. Nosotros acá andamos con calor y toca prender aires, y si vamos en el carro y tiene aire lo ponemos. Y si estamos en la casa y no soportamos el calor, lo prendemos un ratico y después hay, Señor, que no venga caro el recibo de la energía. Pero otros tendrán que meterle calefacción a la casa, porque
hay frío, ¿cierto? Y el frío se extingue cuando hay calor. Porque el frío hace que la temperatura del cuerpo baje drásticamente y puede que el cuerpo mantenga una temperatura moderada. El mismo cuerpo la mantiene, porque nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos energía. Pero llega un momento que esos mismos niveles de energía y de temperatura moderada en nuestro cuerpo se bajan tanto debido a la ausencia del mínimo calor que entramos en un estado de frío. Y pudiéramos decir hasta en un estado de hipotermia. Se baja la temperatura abruptamente. La hipotermia no es más que esa ausencia de calor y esa presencia de un frío abundante. Y esa hipotermia tiene algunos efectos en el cuerpo, tiene algunos síntomas. Por ejemplo, produce sueño, somnolencia, produce debilidad y pérdida de la coordinación, se pierde la capacidad de coordinar, la piel se vuelve pálida y fría, el ritmo respiratorio, la frecuencia cardíaca también bajan, hay un temblor incontrolable, algunos le llaman frío de perro, no sé dónde sacaron eso. ¿Alguno ha sentido ese frío algún día? Eso no hay cobija que le valga, ¿cierto? Uno tiembla y algunos le llaman frío de perro, temblor incontrolable, porque se bajó la temperatura del cuerpo. Incluso si no se recibe un tratamiento oportuno para poder nivelar el calor corporal, puede haber un estado de coma y puede terminar en la misma muerte. O sea que el exceso de frío puede generar la muerte. Yo pensando en esto, puedo decir en esta noche que de la misma manera, la presencia de Jesús en nuestra vida produce calor, ¿cierto? Y a falta de la presencia de Jesús, es decir, a falta del calor que produce la presencia del Señor en nosotros, puede resultar la hipotermia espiritual. O sea que no estamos tan lejos cuando decimos estás frío. Nosotros, los pentecostales, entendemos la expresión estás frío. Oye, el hermano fulano está frío. ¿Qué es lo que queremos decir cuando expresamos que el hermano fulano sutano está frío? Que su nivel en Dios ha bajado, ¿cierto? Que su vida espiritual ha menguado, que en cierta manera ha perdido averaje, ha perdido ímpetu, ha perdido carrera, marcha, ha perdido fuerza, ha perdido nivel. Y fíjate que Dios inspira a Juan en Apocalipsis 3:16 para escribirle a esta iglesia y le dice: por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. ¿Dónde encontramos esa escritura, hermanos? Apocalipsis, búsquelo ahí, 3:16. ¿Cierto? Es el mensaje de la iglesia de la Odisea. Amén. El mensaje de la iglesia de la Odisea. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto:
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este mismo versículo, en la versión actual dice, pero como no eres ni lo uno ni lo otro, sino un tibio, te vomitaré de mi boca. Alguien dijo que los cristianos tibios le producen náuseas a Dios. Y fíjate que el Señor está diciendo, ojalá fueses caliente, o sea, una persona que tiene la temperatura espiritual que debe tener. O por lo menos fuese un frío que no sabes nada de Dios. Y como no sabes nada de Dios, vas a tener alguna excusa valedera cuando se te presente delante de Dios. Pero es que un tibio es una persona que conoce a Dios. Amén. Que ha tenido incluso una experiencia con Dios. Que ha tomado decisiones con Dios. Pero que dadas las circunstancias, ha menguado su nivel espiritual. ¿Por qué no vamos un momentito a Hebreos? Hay una escritura en Hebreos 10. Búsquelo ahí en su Biblia. Hebreos 10, 26. Advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecaremos, ¿cómo? Lea la Biblia, ¿cómo? Voluntariamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, léalo usted mismo. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque ya Cristo se encarnó, se humanó, se manifestó en carne, Dios en Cristo, y como ofrenda perfecta, dio su vida en la cruz. Así que ya el Señor dio su vida por nuestros pecados, el justo por los injustos, de una vez para siempre. Pero el que peca voluntariamente, mira que quiere decir que el que peca antes de conocer al Señor, en cierta manera, es un esclavo. Y la Biblia lo dice, que es esclavo del pecado. ¿Cierto? Hijos de ira, dice Pablo a los Efesios, lo mismo que los demás, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el que llega al Señor y toma una decisión, ya no es esclavo, ya es libre. Ahora su voluntad está sujeta a Cristo. Así que el que peca después de haber conocido a Cristo es un pecador voluntario. Y el que peca voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por sus pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este versículo a la gente no le gusta. Usted ve a la gente escribiendo: Dios es amor, Jehová mi pastor, el que habita el abrigo del Altísimo. Pero este versículo, Hebreos 10, 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios.
Vamos a ver qué dice en otras versiones. Hebreos 10:27. Búsquelo ahí. Porque uno dice, bueno, hermano, ¿y eso qué significa? Hebreos 10:27, vamos a leerlo en la versión actual, lenguaje actual, TLA. Hebreos 10:27 dice: no nos quedará más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. O sea que el que peca se hace enemigo de Dios. ¿Y Juan lo dice? Juan 2:14, primera de Juan 2:14. Dice: no améis al mundo, ni qué más, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, póngamelo un momentico, hermano. Primera de Juan 2:14, 2:16 o 2:15. ¿Ah? Más el otro que sigue, 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Siga el 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El versículo siguiente. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sigue el 18. Hasta ahí. Entonces fíjate, ¿qué dice usted, hermano? Entonces fíjate que el que peca se hace enemigo de Dios. Amén. Vamos a ver cómo dice aquí otra versión, NTV 27. Hebreos 10:27, NTV dice: solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Busquemos una más aquí, busquemos la NBI, nueva versión internacional, a ver qué dice la versión NBI. Y de esta manera es que uno más o menos entiende la Biblia. Solo queda una aterradora expectativa del juicio y el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Amén. ¿Cómo la ve usted? Entonces, ¿qué le espera al pecador, hermano? ¿Ah? Un juicio. ¿Cierto? Un juicio. Al que peca deliberadamente, al que peca a conciencia, porque un pecador voluntario es un pecador a conciencia. ¿Cierto? Entonces, nosotros, bueno, volvamos acá a Hebreos, estamos leyendo, Hebreos 10. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Todo el que viola la ley de Moisés y hay 2 testigos muere. Ahora pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Mire lo que hace el que peca deliberadamente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mire lo que hace el pecador voluntario. Primero, pisotea al Hijo de Dios. Segundo, tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado
Y tercero, hace afrenta al Espíritu de gracia. Si la gente leyera la Biblia y se aprendiera este versículo, antes de pecar, lo pensaría 2 veces. Ay, porque pequé, pecaste. ¿Y qué hiciste? ¿Qué implicó el pecado? Implicó 3 cosas. A ver, vamos a volver a repetir. ¿Cuál fue la primera cosa que implicó? Pisoteó a Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué más hizo? Tuvo por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. Y tercero, hizo afrenta al Espíritu de gracia. Oiga, quiero leer este versículo en la versión, ¿es el versículo qué? El 29. 10:29, vamos a leerlo. 10:29. Vamos a ver cómo dice por qué. ¿Cuánto mayor castigo pensáis ustedes que recibirá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual ha sido santificado y que ha insultado al Espíritu de gracia? Insultado. El que hizo afrenta, dice la versión actual. Imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios, que los ama, y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados. Oye, hermano, este es un versículo contundente. No sé usted qué piensa, pero la gente este versículo como que no lo conoce, ¿cierto? Porque si lo conocieran, yo le aseguro que antes de fallarle a Dios, antes de pecar contra Dios, lo pensaran. ¿Sí o no? Todo lo que eso implica, todo lo que eso implica, lo pensaran. Entonces, hermano, resáltelo ahí en su Biblia, por favor, y diga: yo voy a meditar bien en esta palabra, porque sinceramente a veces pecamos por ignorancia, ¿cierto? Por desconocimiento de la palabra. Hay otro versículo que lo estoy buscando acá, si me ayudan a buscarlo, que es el que quiero leer, que dice que el que peca se constituye enemigo de Dios. ¿Ah? Ese es el que estoy buscando. Póngamelo ahí, hermano Luigi. Santiago 4:4. Y subráyelo ahí en la Biblia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Léalo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que peca se hace amigo del mundo. Por ende, al hacerse amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Fíjense que la Biblia dice que Pedro le seguía de lejos. Ahí está. El problema es seguir a Jesús de lejos. Ahí está el problema.
una vez leí una frase, quieren estudiar sin ir a la escuela. Usted, si quiere estudiar, tiene que ir a la escuela, así sea virtual. Quieren comer, pero no van al restaurante. ¿Y cómo se alimenta uno si no va al restaurante? Así sea a domicilio, la comida llega. ¿Cierto? Quieren ser cristianos, pero no desarrollan principios de cristiano, fundamentos de cristiano. Hace años le llamábamos prácticas, pero bueno, he ido como madurando el concepto, y más que prácticas cristianas, llamémosle principios cristianos. A ver, si a mí me preguntan en la calle, hermano Nabonazar, dígame los principios de un cristiano. Bueno, la oración es un principio del cristiano. Y ahí se desprende el ayuno. Ahí se desprende la vigilia. En otras palabras, la vida devocional. ¿Cierto? La lectura de la palabra es un principio de nosotros los cristianos. Leemos la palabra, comemos palabra, meditamos en la palabra, nos edificamos por la palabra. San Juan 5:39 dice: escudriñar las escrituras, dijo Jesús, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, las escrituras son las que me revelan a mí. ¿Usted quiere conocer a Dios? Lea la escritura. El congregarse, no dejándonos de congregar, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Y eso se escribió hace más de 2000 años. Diríamos en la versión de hoy, no dejando de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre. Porque el no congregarse es una mala costumbre. Diríamos en la iglesia pospandemia, porque hay una iglesia prepandemia y otra pospandemia, no dejándonos de conectarnos. Porque algunos no se pueden congregar, pero se conectan. Porque están trabajando, porque están enfermos, porque están en la casa. Pero el día que yo puedo estar en el culto en vivo y en directo, yo voy al culto en vivo y en directo. Yo el domingo que estamos en Santa Marta, en la convivencia conectado, yo estaba aquí conectado también. Pero yo no me conecto si puedo venir en vivo y en directo. ¿Cierto? Son principios. Pero como hoy se ha metido una doctrina de que para ser cristiano no hay que ir a la iglesia, para comer no hay que ir al restaurante, para estudiar no hay que ir a la escuela. Entonces, ¿para qué voy a estar metido en la iglesia? Eso son doctrinas de hombres. Hermano, es que la Biblia dice que la iglesia primitiva compartían el pan en las casas con sencillez. Sí, pero es que en la iglesia primitiva no había templos. La iglesia apenas comenzaba. ¿Y qué templos habían? Entonces, además, muchos se escondían porque los perseguían y los mataban. Hay un contexto histórico, social, del por qué ellos se quedaban en las casas, y en las casas compartían el pan, compartían la palabra, las oraciones. Dice que no cesaban todos los días. Pero también menciona el templo en las casas. Pero como hoy todo el mundo quiere abrir una iglesia. Hoy alguien medio se sabe un versículo y ya se cree con autoridad para abrir una iglesia. Parece que tiene el nervio de muchos. Iglesia, Jesucristo vive. Iglesia inexplicable. A no ofender a ninguno, voy a tomar los nombres de las canciones. Iglesia inexplicable. Iglesia la fuente de arriba. Por allá vi una que me quedó sonando el nombre. Iglesia transversal. Transversal, hoy se habla de trans.
Ya yo sé lo que hay ahí en esa iglesia transversal. Gente cree que porque se sabe la Biblia ya tiene. Vea, le voy a soltar un dato que usted no sabe. Ahora en plena pandemia, en la pandemia, el gobierno desde el Ministerio del Interior, el gobierno colombiano, hacía mesas de reunión, acuerdos, decretos, para que las iglesias se abrieran, funcionaran con un aforo de acuerdo al área del templo. Funcionaban las iglesias con un aforo. Y se acuerdan que nos marcaron donde tenía que ir la silla. Y yo creo que aquí nada más cabían 50. Por ahí todavía queda una que otra marca. Pero cuando nosotros nos tocó registrar, tenemos iglesia en Barranquilla, tenemos iglesia en Soledad, tenemos iglesia en Malambo, tenemos iglesia en Sabana Larga, en los pueblos. Y se hacían mesas y reuniones de trabajo virtuales. Resulta que había que, en el caso de iglesia pentecostal, ella no iba a presentar, no, es que está la iglesia del Concord de Malambo, no. Esta es una de las 5,000 y pico. Una de las 5,000 y pico. Entonces ella no iba Iglesia del Concord de Malambo, iba Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ah, ustedes son la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Oh, qué bien. Muéstrenos la personería jurídica que ustedes tienen en Colombia que los reglamenta como una organización legal para poderle darle los permisos. Y ahí más de uno se puso las manos en la cabeza, porque no todo el que usted ve que tiene una iglesia tiene personería jurídica. Ese es como no todo el que tiene negocio tiene cámara de comercio. La iglesia tuvo cámara de comercio cuando empezó. Cuando empezó aquí en Barranquilla tuvo una cámara de comercio, pero como la iglesia es una organización sin ánimo de lucro, esto no tiene lucro, no aplicaba una cámara de comercio. Y con el tiempo y los acuerdos del gobierno colombiano, porque en Colombia hay libertad de culto. Así como nosotros venimos aquí y rendimos culto, todo el mundo tiene derecho a rendir culto. El satánico tiene derecho a rendir culto. Y usted no puede ir allá a decirle al satánico, hey, te reprendo, no rindas culto. Él tiene derecho. Ay, hermano, entonces ¿qué vamos a hacer? Usted órele a Dios. Y que Dios le dé la oportunidad al camino para hablar con él en el día que se pueda, pero él está haciendo su culto. O a nosotros nos gustaría que vengan aquí a pagarnos el culto. Que hay libertad de culto. Aquí todo el mundo tiene derecho a rendir culto. Ah, yo no sabía eso, hermano. Sépalo. Entonces, en Colombia, hermanos, se podían contar con los dedos de la mano las organizaciones con personerías jurídicas. Poquitas. Entonces la gente cree, no, vamos a montar aquí una iglesia y vamos a comprar 20 sillas y un micrófono y un piano y vamos a predicar. Hasta la ley nos regula. Hasta la ley nos tiene regulado. Y hoy tenemos templos. Pero aquellos hermanos que tenían, la ley los perseguía. Aún en Colombia, la ley en cierto tiempo nos persiguió. ¿Usted sabe por qué se murió la hermana Abigail de Larsen? Abigail Gertrudes, la primera esposa del hermano Larsen. ¿Usted se ha leído el libro? Vamos a tener que venderlo pro música, ya que no está los de escuela bíblica por aquí hoy. Ahí está Eliezer. Porque la hermana estaba de parto, pero los hospitales eran católicos y ella era evangélica.
y no la quisieron recibir. ¿Y eso hace cuánto, hermano Nabo? 86 años atrás. Lea la historia. ¿Quiénes mandaban en los hospitales? Los católicos. ¿Quiénes mandaban en los colegios? Los católicos. ¿Usted qué? Yo soy evangélico. Nos miraban como protestantes. Usted aquí no entra. Y eso fue lo que hizo que la hermana muriera de parto. Murió. Pero hoy en día hay unas leyes. La ley de la inclusión. Fíjate si esa ley hubiera existido hace 86 años atrás. Las leyes son se van actualizando y por eso es que usted ve el Congreso día legislando a favor del país. Algunas leyes nos favorecen, otras nos dan por la cabeza, y por eso valga la oportunidad aquí. Este tema está saliendo bueno, para que usted vea por quién es que usted vota. Usted no puede votar por el que le da los 50,000. Y bueno, ya lo puedo decir porque ya pasaron las elecciones. Pero usted no vote por el que le da los 50,000, por el que le da la lámina de Terní, por el que le da el cemento. Usted no sabe ni lo que está haciendo. Sea un candidato que no sea nocivo para... Pero resulta que va y te dan los 50 y esa persona contra nuestra fe y usted ni sabe. Que no venda ciencia, no la venda. Quiera. Menos mal que ya pasaron las elecciones. Ya el que pecó, pecó. Ya el que pecó, pecó deliberadamente. ¡Den gloria a Dios! Ajá, ¿y por qué está ese edicto ahí? No es que la hermana el domingo, y si alguien tiene algo que decir, tiene calle para siempre. Ay, ¿por qué está ese edicto? Porque en el año 1994 el presidente de Colombia firmó un convenio de libertad religiosa donde nos facultaba a los pastores a tener también los mismos derechos que los sacerdotes católicos. Y tenemos una investidura registrada en las notarías para hacer matrimonios religiosos con efectos civiles. Ese es un matrimonio religioso con efectos civiles. Ahí está el edicto. Ah, es que usted cree que los aleluyas están pintados en la pared. ¿Usted cree que los aleluyas nada más es venir a hacer bulla ahí? Se reúnen a hacer bulla y eso no pierde ni porque llovió. No. Estamos constituidos. Estamos constituidos. Pero como Pedro le seguía de lejos, Pedro se inventó su doctrina. El seguir a Jesús de lejos te da poca visión. Uno de lejos no ve. El seguir a Jesús de lejos escasea la percepción auditiva. Yo me pongo a hablar aquí así, lo que está allá atrás. Ni siquiera lo que está en la transmisión. Y si quieren seguir oyendo el mensaje, tendrán que aceptar. Gloria al Señor. ¿Sí o no? Díganme lo que tienen que decir. Entonces, hermano, el seguir de lejos te acorta la audición. El seguir de lejos te hace tener falta de convicción. El seguir de lejos te escasea el compromiso. El seguir de lejos te da miedo y temores. El seguir de lejos te da vergüenza. El seguir de lejos te da incertidumbre. El seguir de lejos genera hipotermia espiritual. Pedro le seguía de lejos y por eso le faltó la visión, por eso escaseó la percepción, por eso escaseó el compromiso, por eso le faltó convicción, por eso tuvo miedo, por eso tuvo temores, por eso tuvo vergüenza,
por eso cayó en incertidumbre, por eso se enfrió. Porque él se fue a calentar en la hoguera del patio. ¿Con qué fuego te calientas? Y como le dio frío, se enfrió, le dio hipotermia espiritual. ¿Y qué produce el frío espiritual? Produce crisis de fe, produce pérdida de interés hacia la vida cristiana, no dan ganas de congregarse, mucho menos de conectarse, produce ceguera espiritual, produce conformismo, produce apatía, produce desánimo, se quiere imitar al mundo, entra la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Habrá que enseñar sobre la apostasía. Se niega la fe, se tiene insensibilidad, se tiene una mente reprobada. El que peca deliberadamente tiene una mente reprobada, se endurece el corazón. ¿Y qué es lo que más viene ahí? Pecado. Pecado. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, ¿cuál es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga, qué bonito es el Señor. Qué bonito es el Señor. Y claro, cuando hay pecado, hermano, cuando el pecado se enseñorea de nosotros, terminamos negando nuestra fe. Terminamos negando nuestra fe. Y Dios no quiere que nosotros neguemos nuestra fe. Y entonces por eso es que cuando Pedro se fue a calentar en el patio, una criada, al verle sentado calentándose en el fuego del patio, se fijó en él y le dijo: también este estaba con él. Pero Pedro lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Ay, Pedro. Un poquito después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. ¿Dónde estaba Pedro? Calentándose con el fuego del patio. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. ¿Y qué dijo Pedro? Hombre, ¿qué dices? No sé lo que tú dices. Y enseguida cantó el gallo. El Señor se lo había dicho: Pedro, antes que el gallo cante, 3 veces me vas a negar. A veces leemos mal la Biblia y creemos que Pedro le negó 3 veces, que el gallo cantó 3 veces y Pedro le negó. No, Pedro le negó 3 veces y el gallo cantó una vez. Cantó el gallo. Ya tenía que ser a madrugada, ¿no? Para que el gallo cantara. Cuando el gallo cantó, el Señor miró a Pedro. El Señor estaba adentro, allá donde lo tenían preso. Y Pedro estaba allá en el patio. Y cuando el gallo cantó, la mirada del Señor se encontró con la mirada de Pedro. Oiga, qué tristeza. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Cantó el gallo y la mirada del Señor se encontró con la de Pedro. ¿Cuántas veces la mirada del Señor se encuentra con la nuestra? Hay un contacto visual, se llama eso, contacto visual. ¿Pero qué hizo que Pedro lo negara? Le seguía de lejos. Hermano, no se puede ser cristiano sin Cristo. Yo no puedo ser cristiano siguiendo a Jesús de lejos. Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente, lloró Pedro. Aleluya. ¿Cómo fue ese llanto de Pedro? Por seguirlo de lejos. Hermano, no sigas al Señor
de lejos. Busca del Señor, por favor. Caliéntate con el fuego del Espíritu Santo. No te calientes en la hoguera del mundo. No busques calor donde no existe. No busques calor en las amistades. No busques calor en el amor de las mujeres. No busques calor en el amor de los hombres. No busques calor donde no existe. Jesús es nuestra fuente de calor. Amén. Él es nuestra fuente de calor. ¿Con qué fuego te calientas? Caliéntate con el fuego divino. ¿Tienes frío? Busca la presencia del Señor. Aleluya. Aleluya. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Señor no está en él. No nos constituyamos enemigos de Dios. Aleluya. En Levítico dice: el fuego arderá continuamente en el altar de Dios. Tú eres el altar. Yo soy el altar. Busquemos del Señor hoy que puede ser hallado, porque habrá un día en que irán a venir a este templo y aquí no habrá nadie. ¿Y dónde están los aleluya? Ese coro lo van a cantar los que se quedaron. ¿Dónde están los que decían aleluya? Los que se quedaron. Muy bonito y todo, pero ese coro yo no lo pienso cantar. Hasta eso hay que saber qué cantamos. ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los hallo? Señor raptó la iglesia. Recogió la iglesia. Ya el término rapto no se usa. No, recogió la iglesia. Vino por la iglesia. Y como esa primera etapa de la venida del Señor nadie la va a ver, será en un abrir y cerrar de ojos. Solo los muertos en Cristo oirán la trompeta y resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos, si estamos vivos, porque si no resucitamos, nos iremos para siempre con el Señor. Y cuando vengan a la iglesia, ajá, y hoy no hay culto. ¿Dónde están los que desean aleluya? Cuidadito, se va a topar usted con la sorpresa. ¿Dónde están que los busco y no los hallo? Y el pastor que no piensa venir a hacer culto. Cuidadito, porque estamos esperando que Él venga. Yo lo estoy esperando. ¿Cuántos lo están esperando? Póngase de pie, por favor. A los amigos que a veces incomodamos con la bulla, no se preocupen, que algún día se acabará la bulla. Esa batería no va para el cielo, ahí quedará. Se van los que la tocan. Ese piano, ahí quedará, se va el que lo toca. Aleluya. Eso es lo que nosotros creemos. Amén. Y por eso necesitamos calentarnos con el fuego del Espíritu Santo. Le decimos al Señor que nos ayude. Haga una oración sincera esta noche y dígale al Señor que te ayude a no fallarle. Eterno y soberano Dios, tu palabra es predicada, viva y eficaz, corta, penetra, parte. Oiga todo lo que hace la palabra: corta,
penetra y parte. Corta. La palabra de Dios, aleluya, es viva y eficaz. Corta más que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Parte las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Corta, parte, penetra y discierne. Aleluya.